por lo montañés. En la música hay muchos casos así. Me iba cada cierto tiempo a estudiar para La Habana, a escaparme de la situación que tenía. Tú tienes que tener el corazón para llegar a la meta. El almuerzo a las 3 de la mañana, todo a deshora para que tú nunca supieras ni qué hora era. Irme no era una opción. Tú no puedes trabajar aquí porque tú fuiste preso político. Solamente el deseo, no darte por vencido. Gracias por venir a mi podcast, Rodolfo, Licea. Si nos podías dar una pequeña presentación sobre usted, quién es, dónde se crió, cómo creció, a qué se dedica. Yo le doy gracias a Dios porque nací en el seno de dos familias que eran diferentes y las diferencias de ellos aportaron diferentes atributos a mi vida y hoy día soy el fruto, gracias a Dios, de lo que aprendí de ellos, muchas veces sin hablarlo mucho, sino más bien a través de los ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la fidelidad familiar, el que siempre tú esperabas que estuvieran ahí. No, gracias a Dios, vivimos en un mundo donde la gente vive muy desengañada de los ejemplos que han tenido en la vida. Yo eso no lo tuve, siempre tuve expectativas y ahí estuvieron, me enseñaron muchos valores buenos. Entre ellos, uno de los más grandes fue que nunca envidiar a nadie, pero imitar, admirar y aprender del sabio y del que prospera. Yo nací en el 53, que tenía 6 años cuando triunfó la revolución, pero tengo vivencia que de esos años, por una parte, de que era una familia de clase media, vivíamos bien, íbamos a vacacionar a La Habana, había sueños de que todo el mundo podía estudiar. En Holguín hubo mucha gente que de cuna humilde que prosperaron, aún gente de color que contradice todo lo que el sistema dice. Y mi tía María Fermina, ella me inculcó con su conducta esos valores de perseverar en lo que uno quiere lograr y no quejarse. No quejarse, eso es fundamental. En la familia eso era anatema. De cierta manera, quizás sea fuerte porque a veces que entonces otros piensan que es que tú no tienes compasión, pero es que era la manera de fortalecer a uno de pequeño y de aprender hábitos de lucha y de prosperidad. El colegio lo inauguraron al triunfo de la revolución. Eran 6 hermanas y un hermano envuelto todo en el colegio. El colegio se lo abrieron, lo inauguraron y a los 6 meses se lo quitaron. Fueron los interventores, algunos de ellos. Hay una anécdota de un amigo de alguien, Luis Chori Cabrera, que él era medio revoltosito y él llevaba, mi tía le dejó llevar un juego de parchís a la escuela y cuando intervinieron en el colegio, intervinieron en el juego de parchís de Chori, dando una guerra y la tía mía logró que los interventores le devolvieran el juego de parchís a Chori. Pero ahí
ya empecé a manifestar a una muy temprana edad de niño, pero ya a cuestionar las El sistema. injusticias, porque por ejemplo, yo sabía que las tías mías y mi mamá no habían cobrado nada por 2 años, ellas no cobraron nada para poder terminar el nuevo edificio, porque ya estaban primero en la calle Aguilera en una casa colonial vieja y este edificio lo hicieron nuevo. El colegio tenía una guagua escolar como las de aquí, bueno, con todo lo último que había disponible en aquel tiempo. Dejó una marca muy grande también que el 9 de abril del 58, el movimiento 26 de julio declaró una huelga general, esperando que fuera lo último que ocurriera para tumbar a Batista, y no tuvo el apoyo necesario de la clase media de Cuba. A mi tía algunos alumnos que ya eran mayores y estaban el 26 de julio fueron a convencerla para que no abriera la escuela y se sumara Al a la movimiento. huelga. Sí. Y ella dijo, yo no puedo hacer eso porque los padres trabajan. ¿A dónde van No a ir deja a esos sus hijos. niños? Los niños Claro. tienen que venir aquí y ya ellos pagaron. Vaya, que era una cuestión de una matemática que Que no daba. no le cuadraba a mi tía. La cuestión fue que el 26 de julio le tiró un cóctel molotov a la escuela. No lo tiraron en el zaguán. Todavía hay uno que se acuerda bien. Quizá haya otros que no se acuerden por temor, no sé. Pero este señor, él vive aquí en Miami. Él se acuerda de cuando tiraron el cóctel molotov y yo estaba allí. Yo era chiquito, pero me acuerdo toda la conmoción del cóctel molotov. Sí, te voy a preguntar eso mismo. ¿Cómo era, cómo se sintió ese, No, imagínate con el esa edad fuego. y tener que estar viviendo eso? Sí, creo que hay otra persona, Garcel, que dice que en otra escuela también lo tiraron. Eh, bueno, eso fue una experiencia muy fuerte, traumática para mí, porque yo era niño y no entendía el por qué. Después supe por qué fue lo que pasó. Entonces ya después que la revolución triunfa y que había sucedido esto de que yo sabía cuántos se habían sacrificado para el colegio. Ujú. Además, había muchos alumnos que no le cobraban. Quiere decir que le daban educación de gratis, Gratuito, sí. gratuita, porque la familia no tenían y ellos lo que le decían, cuando tú seas médico, abogado, ingeniero, ven y paga. Ven y Entonces yo paga. llegué aquí a Estados Unidos y me encontré con ingenieros, abogados y médicos que cuando De muchachos aquella habían época, sí. estudiado allá y lleno de agradecimiento por la familia, por el Colegio Butch, porque ella le hacía la preparatoria para la universidad. Después de eso bueno, y una de las cosas que yo amo mucho y que no es, es algo innato, es el ser caminante, eh, ser un andarín. Yo desde niño, creo que tenía como 10 años la primera vez que me fui de Holguín para Santiago solo. Caminando. No, Bueno, en Guagua, pero me sí, fui. pero Yo tenía un tío en Santiago, pero que me fui de la casa, un niño. Fui, llegué a Vista Alegre, a casa de mi abuelo, y le dije, abuelo, dame 5 pesos. Me dio 5 pesos y fui para la terminal, me cogiste monté un a la autobús. guagua, me fui para Santiago de Cuba. Bombón. Mi tío tenía un tío en Santiago y yo sabía cómo ir para su casa y todo. Otras veces cuando niño me subía en el techo de la casa y yo me ponía a ver, Holguín es un valle rodeado de lomas,
a ver cuál loma subo hoy, por ahí, esa es la que voy a subir hoy, de ahí iba para allá. Y te Eso, iba para allá a me iba subirla. para allá. Iba en bicicleta de niño pequeño a Santa Lucía en bicicleta, muchas de esas cosas. Y bueno, eso se quedó conmigo. El- es una cosa que tuve la oportunidad de sembrarlos en otros, porque después yo fui profesor de educación física y algunos de esos muchachos que ahora ya están en los 60, que fueron alumnos míos, ellos me han refrescado la memoria de que la primera vez que ellos disfrutaron de un senderismo fue conmigo, porque el domingo que lo teníamos libre en la escuela al campo, pues yo me los llevaba y me los llevaba a caminar por ahí. Entonces, por una parte, se fue formando en mí ya ese espíritu Aventurero, aventurero sí, de conocer, de querer descubrir, y a la vez que tenía una sensitividad por la injusticia, porque la misma enseñanza que estaba recibiendo de mis padres y de mis dos familias, aprendí lo que era bueno y lo que era malo. claro. Y tenía un espíritu rebelde de que lo que no estaba bien, no lo recibía bien. Si no Una la vez, asimilabas y no la no, aceptabas. no, una vez fui, mi papá lo estaba, una de las veces que decían que estado de alerta porque Estados Unidos va a atacar a Cuba. Y mi mamá y yo caminábamos desde Holguín hasta el Mirador de Mayave, que Lejísimo. tenían a mi papá allí en un campamento, a ver a mi papá, y un día llegamos tarde y no nos dejaron verlo. Y yo le dije a los guardias, yo pensaba que ustedes decían que los niños nacen para ser felices, como dijo Martí, pero ustedes no me están dejando ver a mi papá. Sí, no puedo ser feliz. Y, y yo sentía como mi mamá, el agobio de mi mamá, porque mi mamá todavía estaba joven, pero después de haber trabajado todo el día, caminar hasta allá, había veces que conseguíamos transporte, otras veces era andando. Y a la suerte de ver si se podía ver. Bueno, así mismo. Entonces, bueno, pues por ahí. Después en la escuela al campo, contratiempo, vicisitudes, cosas que me fueron formando Ujú. y fueron Moldeando aumentando tus mi ideales. rebeldía Y tus contra ideales, sí. aquello allá, que en la primera escuela del campo, que en sí nadie aprendió a ser como el Che, ni a nadie le gustaba estar allí. La comida era pésima. A veces yo me acuerdo que a veces los plátanos le damos con él a la mesa, los plátanos verdes. Pero bueno, lo que me pasó ese día fue que el primer secretario de la Juventud Comunista de Holguín era Conrado Martínez, que llegó a ser director del INDER y también llegó a ser presidente del Popular de La Habana. Él estaba allí y era muy bueno en agitar a que la gente y a esto y a lo otro, En mandar. pero él no hacía nada. Y ese día estábamos durmiendo en el albergue al mediodía, el techo de zinc que calentaba aquello que era un horno, pero había que taparse porque si no los mosquitos te Te comían. comían. Entonces yo estaba tapado y me dormí muy placenteramente, profundamente, y él vino y me aló por los pies. Y le dije, Martí decía que la mejor manera de decir es hacer, y lo único que tú haces aquí es mandar a la gente y tú, como un buen cubano, no disparas ni un chícharo. Bueno, el otro día me Eso botaron, fue una ofensa para él. sí, me Ujú. botaron de allí de la escuela al campo. Me fui por Holguín y ya eso ya estuvo en mi expediente educacional desde el séptimo grado. Eso es una forma de tacharte, de marcarte. Ujú. De marcarme. Y entonces
cada vez que hablaba, no tenía miedo. Tenía que decirlo lo que tenía dentro de mí porque si no explotaba. Claro. Y eso me ocurrió otras veces, en otras circunstancias. Eh, Me fui de Holguín porque me sentí un ostracismo social porque mucha gente lo veían como que yo era un antisocial, pero yo nunca robé, nunca hice nada Sí, pero malo, bueno, sino eso es que lo lo que, único que hice fue que no me quedaba callado. sí, pero eso es de lo que se trata el comunismo también, en parte. Así es. Trataste de aislar o marcarte o ponerte para un lado para que la gente piense de que tú eres malo por tus ideales. Ajá, así mismo. Sí, sí. Y bueno, me iba cada cierto tiempo a estudiar para La Habana, a escaparme de la situación que tenía. Tenía un tío que aun cuando fue muy envuelto el mo- con el 26 de julio y la revolución, pero fue muy protector conmigo y cultivó mucho mi intelecto. Cada vez que venía me traía lo mismo me podía traer un diccionario Larousse ilustrado cuando tenía como 7, 8 años, que me podía traer un juego de ajedrez, me enseñó a jugar ajedrez, eh, y él dentro de su fidelismo eh, también trataba de ser justo y fue una de las razones por las que el movimiento 26 de julio se lo llevó de Holguín para Santiago porque él era una piedra para ellos mismos. Siguió creyendo en aquello, pero eh, él también sufrió Sufrió su... ostracismo, pero optó por seguir fiel a aquello. Entonces seguí así, hasta me fui para La Habana, estudié, regresé para Holguín, allá seguí practicando más seriamente el correr, porque traté otro deporte, pero no era ¿Con, bueno a ninguno. con qué edad fue eso? Con ya 16, 17 años, eh, Fariña dice que a mí me decían Cebito Machucón porque en la pelota era malo, pero descubrí que las distancias largas, lo único que tú tienes que tener es el corazón para llegar a la meta. No hay que tener ninguna destreza, Sí. solamente el La deseo, valentía. no darte por vencido. Ujú. Y eso encajaba bien en mi temperamento y como yo era. Entonces empecé a correr distancia. Nadie le daba más vuelta al feliu que yo. Yo le ganaba todo porque pues me podían pasar 2 o 3 vueltas, Sí, pero pero yo al después. final yo iba a dar más vueltas que todos ellos. Y No es bueno, el me que fui más para La rápido Habana. corra, sino el que más dure corriendo. Así es. Entonces después vine por alguien de profesor de educación física, pero estaba totalmente resentido con todo porque por donde quiera las puertas se cerraban. Sí, me imagino Entonces, también que como tenías ese, ese parchecito en el expediente también. sí. No, y mira, en el parque de Holguín, los presos políticos y los desafectos se sentaban en una parte del parque y había mucha gente que cruzaban por el parque por otro lado para no darle la mano a alguien de ese grupo o ni siquiera saludarlo, porque era como si fuéramos un grupo de leprosos, Se le hacía el leprosos repudio, aquí sociales. el repudio que le llaman. Ujú. Entonces le hice un acto de sabotaje, le metí candela, bueno, aquí es arson, pero sí, arson Espérate. es de quemar, Antes que sigas, antes que sigas, espera. sí. ¿Cómo puedes decir, le metí candela? Pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo que se te vino a la mente? ¿En qué momento y por qué? Bueno, porque por una parte me sentía identificado con los presos políticos. Eh, en ese tiempo fue cuando habían acogido
a Sánchez Mosqueda, que le decían Yarey, que era una familia guajiro de la zona de Guantánamo. Ujú. A él lo fusilaron y a los hermanos cayeron presos. En esa misma época hubo otros que se habían alzado en la silla Jibara, y en lo que uno de los líderes de los que se alzaron en la silla Jibara, a Manuel Gandol, él era hermano de un tío político mío. Y él era un muchacho joven. A él cuando la fuerza del gobierno llegaron a la silla de Jibara, lo cogieron y a él lo ajusticiaron allí. Él no tuvo juicio. El tío mío, él le llevaba comida para allá y él Se lo metieron preso directamente, sin juicio y sin nada, ya. al tío mío sí le hicieron juicio y le echaron 6 años preso. Se pasó 6 años preso. Durante todo este tiempo que todavía yo estoy ya estudiando y eso, que ya regreso a Holguín, ya había pasado esto. La mamá de él, Josefa Paz, me acuerdo como si fuera ahora, ella iba a Santiago todos los meses a la prisión de Boniato. Y le decían que él se había portado mal y no le dejaban verlo. Y él estaba muerto ya porque él lo había matado. Ella se vino a enterar mucho más tarde, después que ya se había pasado tiempo yendo a O sea, que Boniato todos los no le bastó meses. solo con matarlo, sino también para que la madre... Ajá, lo ocultaron la verdad. También algo que fue muy convulso para mí, que me afectó, fue que en mi barrio, yo vivía por donde estaba el antiguo Palacio de Justicia, donde está ahora el hospital pediátrico. Hubo un grupo que se alzó por la zona de Camazán, que es por acá, por la carretera que va para Mayarí. Y en ese grupo que se alzó hubo, yo no sé cuál fue su papel, yo sé que él cumplió condena. Miño Ramírez, que él es el papá de uno de mis mejores amigos, que por cierto ahora cuando vaya a Puerto Rico voy a ver. Miño Ramírez cayó preso. Miño tenía un carro muy lindo y tenía una casa muy linda, pero el carro cayó preso, y me acuerdo que como a la semana de que uno es niño y uno no sabe todo el Sí, detalle, pero uno está oyendo y uno graba, por lo menos yo sí, grababa todo. estaba absorbiendo todo. El carro vinieron, lo recogieron y como a la semana lo traía Telles, que era un caballito De verdad. de la patrulla. Sí, sí. Caballito, un policía... Sí, y ya el carro era de él. Ya, Se lo decomisaron y sí, lo se lo decomisaron quedó y se lo dieron a él y y se ya. lo llevó, es mío. Sí, y Miño era un hombre luchador. Y yo dije, pero ¿cómo le quitan el carro a este hombre? Así. Y que siempre tratan de inculcarte que si fulano es malo, pero yo iba a esa casa. Yo en esa casa entraba por el patio, había una puerta Ajá. en el patio, yo entraba y era mi casa, jugábamos ahí. Yo lo veía lo bueno que él era conmigo. Este hombre no puede ser malo. Sí, claro. No puede ser lo que ellos están diciendo Lo que que es es. él. Lo más triste es que ya él era un hombre, no sé, Miño tendría, él murió hace unos años, 90 y pico largo. Debe haber tenido 40 y pico, 50, no sé.
Sé que eso me impactó mucho, pero también me impactó que había dos muchachos del barrio que ya eran mayores que yo, pero estaban en el servicio militar y ellos, eh, no sé todo el detalle, pero ellos parece que se robaron algunas armas para dárselas a los rebeldes que estaban luchando contra la Sí, revolución, sí, sí, sí. contra la supuesta revolución. La cuestión fue que a los dos los fusilaron también. A mí no se me olvida porque yo iba mucho a la casa de los Roché. Uno se llamaba Antonio Roché. No se me olvida porque la angustia de la mamá. Imagínate, Nosotros porque le mataron a jugábamos los hijos. pelota atrás, el papá era carpintero y eran como una familia, eran como 6, 7 hermanos. Y ella tenía en la sala un cuadro, fíjate cuántos detalles tengo. Me acuerdo como si fuera hoy, estaba la foto de Tony, que era como le decíamos, y, y abajo ella había puesto un mensaje que decía, como Jesús probó el cáliz de la amargura. Nunca se me ha olvidado. Y eso debe haber sido los años 70, corto por ahí. Quiere decir que todo eso, toda esa experiencia De vida, sí, te se me fueron fueron a acumular. Fui inculcando. testigo por ambas partes, por la parte de en Vista Alegre de la familia, por acá por el barrio donde vivía, pero gente que fueron opuestos y que no solo lo silenciaron con la vida. Sí, sí, los mataban. Entonces, la esposa de Miño, Sí, si te pones a pensar ya ir creciendo con todo eso a tu alrededor. ujú, al amigo mío, entonces, bueno, castigaron al papá y lo castigaron a él porque ser hijo del papá, Ujú. lo mandaron para el EJT, que era el Ejército Juvenil del Trabajo, que era un tipo de servicio militar, pero era cortando caña y en Sí, lo peor Camagüey que de sol hubiera. a sol. Lo peor que hubiera. Y entonces Nereida iba un fin de semana a ver a Miño en Boniato, en Santiago, y el otro fin de semana iba A ver, a Camagüey a ver al hijo. al hijo, sí. Fui testigo de tantas madres cubanas que nunca tuvieron vida, porque las cenaron, el corazón se lo destruyeron Ujú. Sí, llevándose a los y hijos, haciendo fueron lo que ellos en querían. injusticia Sí, sí, sí. con los esposos, los hijos, Ha sin... sido una forma de meter represión y dar, Ujú, inculcar el miedo ujú. desde aquella época hasta el día de hoy para eso mismo, para que nadie nunca pueda alzar su voz. Entonces yo me convertí como en un saco de todas esas vivencias, de todo ese dolor. Y yo no sé, hay gente que para ellos el miedo fue mayor que lo que ellos oyeron, pero yo iba acumulando la memoria de injusticia, que me acuerdo de ella. Eh, ese tiempo también, quizá un poquito más adelante, pero todavía antes de que yo quemara el areíto. Juanito Márquez, el que dicen que uno de los grandes secretos de la música cubana. Ujú. Él era el guitarrista de la orquesta Vilé cuando él después emigró a La Habana y tenía un programa en el Salón Rojo del Capri. Y un día decidió irse de Cuba. Y un hombre que muy humilde, él está vivo todavía aquí, muy sencillo. Pero a Juanito Márquez lo pusieron
a barrer el Parque San José con una penca de palma. Unas manos que lo único que habían hecho era tocar guitarra. En esa familia, una familia de músicos. Y Todo yo, lo que hacían era como tortura. pero que yo pasaba, no, y para humillarlo. Sí, 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 sí. Eso es humillación Sí, y sí, sí. es tortura psicológica, física y... Entonces, yo pasaba por el parque y cada vez que yo veía eso, a mí me dolía. Yo decía, esto no puede ser. Entonces, todas esas cosas se fueron acumulando en mí. Y llegó el momento que ya yo estaba trabajando, tenía 19 años, tenía un buen grupo de muchachos ahí. El último día del carnaval, me estaba orinando. Eh, eh, Era por el parque infantil a la 1 de la mañana, había oscuridad, no se veía nadie. Yo me fui en el medio de un matorral, que lo único que se veía, como yo soy un poquito alto, Sí, del el pecho para torso para arriba. arriba. Ajá. Pero pasa un jipe de casquito, Y se frena ahí eh, mismo. y me ven allí, ellos deducen que yo estoy orinando, pero yo no me estoy viendo, yo no estoy exponiéndome, Sí, claro. no, no hay... No, no, tú estabas ahí entre las matas ahí metido para que no se viera nada. Ajá. Pero me vi, entonces me llevaron, me Preso metieron preso, me echaron 30 días, por orinar entre los arbustos. me echaron 30 días por orinar entre los arbustos. Cuando salí de la cárcel había perdido el trabajo, porque Sí, el trabajo que lógicamente. hacía yo no podía trabajar con niños, sí, imagínate. Y eso fue ya la última gota Que como el y, vaso. ujú, y Eso fue el cogí. detonante. Entonces, es como lo que de cierta manera me pasa aquí. Todo el mundo vive muy dado al consumismo que hay en esta sociedad, que aquí tú a veces tú te preguntas cómo es posible que alguien como Anthony Bourdain, el cocinero famoso que tenía el programa Parts Unknown, un hombre pueda suicidarse por... Nadie sabe por el dolor que le estaba pasando, pero el problema es que el, aquí desafortunadamente el, todo lo que se te ofrece puede hacerte escapar de la realidad. Sí, yo creo que mayormente lo que es lo material, las Ujú. personas lo utilizan para escapar de su realidad. Y, Sí. y en Cuba lo que lo hacían y lo siguen haciendo es dándole ron a la gente y fiesta y fiesta. Y entonces, Como un circo en la antigua ajá, en la antigua Grecia, Roma, en la antigua Roma. en la antigua Roma. Sí, lo mismo. Como el fútbol Le hoy en día y daban los pan, deportes. pan y el circo romano y ahí Sí, como los que deportes se de aquí, la va, Super Bowl y todo lo que ajá. pasa aquí hoy en día. Lo mismo. Entonces, bueno, pues quemé eso allí. Me cogieron porque yo creo que yo quería que me cogieran. ¿Fuiste tú solo o fuiste con No, más no, gente? yo fui solo. ¿Con Yo, un cóctel molotov yo a veces o ¿eh? cóctel molotov No, no, o no, no, simplemente le metiste? fui al el baño por atrás, le metí un papel y le metí candela al techo y Y ya no se cogió candela prendió. al techo y la cuestión fue que me, los sospechosos, los otros dos, uno era bombero y el otro era de la juventud y yo era el resentido. Y ya con un historial de protesta, Sí, ya. este fue. Fueron a por ti directo. Este fue, me llevaron, fue fuerte porque fíjate que me llevaron para, yo mirándolo ahora desde lo que en mi mente estaba pasando, yo quería una tribuna. Eso fue un acto físico,
Pero yo lo que quería Para una desahogarte. tribuna, sí. Y la tribuna no iba a ser en la calle donde la gente iba a seguir caminando. Entonces lo que pasó fue que me llevaron para la seguridad del Estado. La seguridad del Estado en Santiago, eso es, me pasé un mes en la seguridad del Estado, en Versalles. Ahí ¿Te maltrataron? físicamente no, pero emocionalmente sí, de diferente manera, porque te daban la comida, el desayuno a las 9 de la noche, el almuerzo a las 3 de la mañana, todo a deshora para que tú nunca supieras ni qué hora era y que tú no tuvieras un... Hay cosas que en los tiempos más difíciles los presos a través de la rutina crean como que una barrera emocional que los protege y los cuida. Pero si, como natural, ellos saben, entonces ellos lo que tratan de destruir eso, que tú no lo tengas, Correcto, te sí. cambian la hora, de esto. Hay un calor tremendo en la celda. La celda no tiene ni bombillo, no puedes ni leer, nada. Oscura, completa. Entonces te llaman a las 3 de la mañana para interrogatorio. La celda tiene un calor que está sudando cantidad y cuando llega a la entrevista te tienen un aire acondicionado arriba, que el aire acondicionado, aunque tú no quieras, tú tiemblas. Claro. Entonces no estás temblando No, y por después miedo. pasar de ese calor a ese frío, Ajá, pero que para eh, que te haga sentir vulnerable vulnerable. Sí, sí, sí. ante el que te está interrogando. Y entonces, imagínate, nada, ellos sabían que era yo, nada más lo que me querían hacer era sufrir allí, no querían mandarme. No era tan difícil, no era una trama de James Bond o de la serie esta que hicieron En Silencio ha tenido que ser. Fue algo muy, muy obvio que ellos sabían que era yo. ¿Por qué me tienen que pasar, me tienen que mantener un mes investigándome? No había conspiración Razón, de la verdad. nadie Sí, ni sí. nada, era yo solo. Solamente porque me querían destruir emocionalmente, mentalmente. Me mandaron para Mazorra. Mazorra. Sí, es que Mazorra era el hospital psiquiátrico en La Habana. Ujú. Me mandaron para Mazorra para que me estudiaran. No sé que había que estudiar en mí. Me mandaron para Mazorra. En Mazorra había un pabellón que era el de los presos políticos, que era la Sala Castellano. Un lugar, era fuerte, pero como los presos políticos siempre se apoyan los unos a los otros, pues uno por esa parte sobrevive. Pero fue fuerte porque ahí se me torturaron. Ahí no fue una tortura de sacarme las uñas ni nada de eso, pero decían que había que darme electroshocks. Entonces, por cierto, el enfermero de la sala es Heriberto Medero, y tengo testigos de eso todavía, hay gente que viven. Tengo O sea, una te acuerdas de prima, todo el nombre del enfermero y si todo. no me puedo olvidar, imagínate. Claro. Búscalo, Google, Heriberto Medero, él ha sido la única persona que después de haber muerto le quitaron la ciudadanía americana, porque él vino para acá. Ahora la gente está llegando aquí a saber cuánta gente aquí hay que Que, tiraron huevo en maltrat el que 80, que maltrataban, que... maltrataron, que Sí, hicieron muchas está cosas y andan lleno. por ahí. Y ahora viven aquí y hasta no se esconden para hacerlo, porque hay algunos que hasta llegando aquí han salido como para decir, aquí estoy y nada, no me va a pasar nada. Que ciertamente es un abuso a la libertad Correcto, sí. de Que una sociedad americana. yo los deportaría Ujú, al segundo. así mismo. Bueno, Primero los enjuiciaría, ujú, los metería presos y después los deportaría por así estar mismo. mintiendo. Bueno, pues a Heriberto Medero, a él
A él un preso político lo vio aquí en la calle, lo reconoció enseguida, lo reportó al FBI, le abrieron un caso. El fiscal puso una nota en el Miami Herald de que cualquier preso político que haya sido testigo de abuso de parte de él, que quiera declarar, Sí, que se y manifestara. yo, por mi fe, yo lo había perdonado ya. Pero yo puedo perdonar, pero la justicia tiene que hacerse de todas maneras. Correcto. Él tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, no por mí, por los demás que a lo mejor algunos no vivieron para contarlo y nunca se recuperaron de ese trauma. Que gracias a Dios yo lo cuento porque para mí es un testimonio de la fidelidad de Dios para conmigo y cómo yo he sobrevivido todas esas circunstancias para su gloria. Pero me siento sano emocionalmente. No te voy a decir que cuando hablo así no estoy como si estuviera hablando, tomarme un vaso de No, agua, por porque no supuesto. lo es, porque estoy de cierta manera reviviendo las memorias, pero no es algo que me aflige ahora por mí, sino por lo que ha tenido que pasar el cubano. Así mismo, el cubano a pie, el que la pasa duro. Entonces, él tenía un loco que decían que había matado gente. Él era el encargado de cuidarnos. Y andaba con un machete allí. Tú no sabías si le iba a dar un ataque de furia, iba a coger y le iba a hacer algo a alguien. Pero bueno, lo peor era que cuando el electroshock no era como lo hacen que aquí, que te sedan, te ponen, te amarran, esto, todas las precauciones para que tú no te Sí, causes daño físico ninguno. No, allí era al revés, allí era, le echaban el loco ese y uno no ni sabía cuándo iban a hacerlo. Uno lo sabía porque era otra estrategia para destruirte. Uno lo sabía porque él cogió una manguera y echaba agua. echaba agua en el piso. Entonces la primera vez, no, pero ya inconscientemente la tercera y cuarta vez que me lo hicieron, Ya estaba ya yo preparado. ya me orinaba inconscientemente. De miedo. Del cuerpo sabía lo Sí, que ya. venía. Aunque yo estuviera ahí ya, eh, pero el cuerpo no respondía porque sabía. Ya había creado un reflejo a cuando Sí, al echaban echar el agua en agua el ya es que patio. iba a venir lo otro por ahí. Ajá. Entonces cogía, te tiraban en el piso, el loco te aguantaba, él te ponía nada más un palo en la boca y te hacían así y te daban el cuerazo ese. Cuando tú te despertabas, estabas sangrando por donde quiera, los codos, las muñecas, y hasta la próxima vez, pero no era algo que era planificado clínicamente. Bueno, eso era ahí al Sí. trozo. Entonces ahí sí, yo tengo una prima mía que está viva todavía, que me visitó allí, eh, que se la jugó porque si ellos lo hubieran cogido, yo lo aprecio mucho, porque ella, si lo hubieran cogido, la hubieran botado a la universidad. Y tengo otra que está aquí en Miami que yo vivo agradecido porque ella me iba a ver, ella y la mamá de ella me fueron a ver Sí, porque en allí. ese tiempo era malo hasta irte a ver. Sí, Sí, sí. sí, Pues pero la asociaban contigo y decían también. pero a ella no le podían hacer nada porque ellos sabían que ella era más contrarrevolucionaria que la contrarrevolución. Entonces, no sé, a estas dos primas, la otra sí fue sigilosamente. Pero bueno, la cuestión fue que estuve ahí, de ahí me regresaron ¿Y eso por cuánto tiempo fue? ahí estuve como un mes y pico también, investigando, ¿Y en total cuánto tiempo estuviste preso? primero como un año, pero bueno, después vino el juicio. El juicio fue ¿Verdad una, que sí? Que todo esto es sin juicio, ninguno. sí, todavía sin juicio. Todavía están investigando a ver por qué.
Entonces, bueno, me regresan a Santiago, me hacen el juicio. El juicio, de cierta manera, todo estaba arreglado, de que, Sí, por supuesto. porque no arreglado a mi beneficio, porque el tío mío conocía No, gente. yo pensaba que te estaban ya haciendo la cama también No, para... no, 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 no. Si yo me hubiera quedado callado en el juicio, yo creo que me hubieran dado un año en una granja, algo así fácil. Pero cuando el fiscal no fue no habló mucho tampoco en contra mí ni nada de eso, pero porque bueno, el tío mío tenía influencia en Santiago y él me cuenta ahora que él dice, ¿por qué me ha hecho? Quédate callado la boca, que todo va a salir bien, porque él estaba afuera cuando yo iba entrando. Y cuando el juez me dice, ¿y usted tiene algo que decir? Ahí fuiste tú. Ahí fue donde todo lo que había pasado en mi vida desde que yo era niño, tuve la oportunidad de decírselo allí. Que eso era lo que tú andabas buscando en ese Sí, momento. que ese fue uno de los premios que tuve para mí, poder Sí, tener el decir en el coraje y tribunal, desahogarte y decir sí, todo lo que tú pensabas. decir todo lo que tenía que Ujú. decirle. Y el tío mío me cuenta y dice, ay, este muchacho. Nada más tenía que haberse callado la boca. Pero bueno, me regresaron a Boniato. El resto del tiempo Boniato fue bueno porque había mucha camaradería, mucho espíritu de ayuda y de compasión. Conocí allí gente que de verdad habían vivido aquí en Estados Unidos y regresaron a Cuba a luchar. Y fue por que ellos los tratan de denigrar, pero la gente fueron porque querían una Cuba libre, más Correcto. nada que eso. La Con todos cuestión los después beneficios y con todo lo que me conlleva eso. lo lograron que me sacaran una granja y allí estuve el resto del tiempo, año y pico hasta que regresé a Holguín en completo ostracismo. Como ya te digo, nadie se quería acercar a nadie que había sido preso político. Sí, claro. Y En aquel entonces entonces, peor todavía. la rebeldía no se cayó. Entonces los policías no tienen respeto para la gente, aunque no lo conozca. Maltratan, hay maltrato verbal. Y conmigo ya, bueno, pues era mayor y yo no me quedaba callado. Entonces me golpeaban, me llevaban para la territorial y así a cada rato dormía en la territorial y me metían, me mandaban para la cárcel otro mes por desacato. Yo tuve como 4 causas por desacato. Y siempre cuando salía, bueno, me ponía a estudiar. Yo quería haber sido periodista, estaba inclinado por las letras, pero esa oportunidad no estaba abierta para mí porque si para tú ser periodista en Cuba tienes que ser un defensor De la revolución. de la Sí. revolución. Y ellos sabían que yo no iba a ser defensor de la revolución para nada. Entonces fueron magnánimos y me dejaron estudiar contabilidad, pero que yo había sido hasta ese momento un estudiante mediocre. Pasaba las clases, pero nunca fui un alumno destacado. Pero en ese momento descubrí que yo podía convertir esa en un arma para demostrarles a ellos, primero, mi valía, que yo no creía lo que ellos decían de mí, yo creía yo sé que yo era como una criatura hecha por Dios, creada por Dios. Entonces me fajé a estudiar en exceso. Me estudiaba, eso es lo único que hacía.
era estudiar y estudiar. Era una forma también de meterte en Sí, eso, no, para, o pero sea, entonces lo- los dirigentes del partido y de la juventud que estaban estudiando conmigo, entonces ellos querían que yo lo tú repasara, que tú los ayudaras a pasar. y yo los ayudé. Yo me convertí en el tutor de ellos. Le demostré que yo era capaz de Lidiar actuar con excelencia más que en ellos que lo hacían por pasión sí, política. por fanatismo. Ajá. Entonces, yo le sacaba 100 en toda la media. Yo me gradué con 98,9 de promedio en los 4 años. Y yo me sentaba en la silla al lado de la puerta y le decía, en los días de los exámenes, me sentaba al lado de la puerta y le decía al profesor, cuando entregues el último examen voy a haber terminado y voy a sacar 100. Se lo decía así para que todo el mundo lo oyera. Todos los que eran, y la mayoría eran partidarios de ellos. Y así era. ¿Cuándo decides dar el salto y venir para acá? Bueno, la realidad es que todavía en ese tiempo irme no era una opción. Igual que para muchos, porque todavía sufrí más decepciones. Yo conseguí un buen trabajo en el banco y en el banco estaban pasando por un proceso de cambio de sistema de contabilidad y yo fui la mejor nota en el seminario ese. Y el presidente del banco me llama al otro día y yo pienso que para felicitarme por haber sacado la mejor nota, y Sí, dice, tú no puedes trabajar aquí porque tú ha fuiste sido preso preso. político. Entonces tuve Aún siendo la mejor nota. ajá. Lo que quiere decir que ellos lo que aprecian más es la fidelidad, Sí, la sí, sí, sí. esclavitud, más que por eso es que aquello nunca va a prosperar, Correcto, sí. porque hay mucha, de ahí fui para transporte agropecuario y era el jefe de contabilidad de transporte agropecuario y me llevó uno que estaba estudiando conmigo, que era el director económico. Pero que allí los jefes grandes, ellos no les importaba. Ellos lo que importaba era que yo le hiciera el trabajo. Ujú. Pero que el departamento de contabilidad completo, todos éramos desafectos y todos estamos aquí. Pero desafectos declarados, no de lo que no. Todo el mundo sabía que nosotros no nos gustaba aquello allá. Pero todavía yo pensaba, soñaba que esa gente aquí, ese núcleo bueno que teníamos allí de trabajo, demostrando excelencia era la compañía de Mongo Castro. Mongo Castro, el hermano de Fidel, que era la compañía donde era un conglomerado agroindustrial que se hacía de todo, desde silos para miel hasta tanque para Sí, transportar. una mega factoría, vaya. Ajá, y tenía fincas también. O sea, hacía diferentes tipos de contabilidad. Entonces, ya el punto final fue cuando vino el de la seguridad, el que estaba a cargo de la seguridad, él sí no era como estas otras gente que lo único que le importaba era que yo le hiciera el buen trabajo. Él sí quería, parece que castigarme. Eh, Todavía en ese tiempo, cuando yo andaba por Holguín, había un agente de la seguridad que si yo iba al juego de pelota y yo me sentaba por la línea de primera, él se sentaba por la de tercera Pues para que yo lo viera, que él que te estaba estaba, allí en el juego y y que que él me estaba estaba pendiente mirando. tuyo, sí. Iba a un club, lo mismo. Siempre me lo encontraba donde quiera que yo fuera. Sí, te estaba vigilando. Ajá. Y él quería que yo supiera que me estaba vigilando.
Entonces, ese día vinieron a hacer un inventario de lealtad o de fidelidad y le preguntaron a todo el mundo si había tenido algún problema político o si tenía familia en el extranjero. Y cuando me vinieron a hacer la entrevista, le dije, mira, ya está aquí, toma eso. Y me fui para... Esa misma noche cogí el tren para Santiago, fui a Boniato, recogí la carta de que yo había sido preso político Ajá. y al otro día fui La a presentaste. inmigración para presentar la salida. Eso se estaba moviendo bien difícil porque necesitaba recursos y yo no tenía. Me casé con una muchacha porque ella tenía los recursos, pero entonces podía salir del núcleo completo. Eso se puso complejo también y cuando aquello vino lo de la Embajada del Perú. Lo de la Embajada del Perú yo lo revivo todos los años porque es una de las experiencias más lindas que he visto de rechazo. Y la mayoría éramos jóvenes. En realidad ellos se llamaron la generación del centenario porque el asalto del Moncada ocurrió en el 1953. Para mí la generación del centenario fue los que nacimos en el 53, que rechazamos el Sí, adoctrinamiento y sí. el seremos como el Che y el hombre nuevo, etcétera, etcétera. Sí, todos los ideales, Ajá. esos Entonces, perversos. como creo que al tercer día de la Embajada del Perú, Fidel dice que, de hecho, un discurso de que todo el que se quiere ir, que se vaya, Eso y fue cuando ahí, el éxodo de del Mariel. Mariel. Entonces ahí yo cogí y fui, compré mi ticket y el tren esa noche, el tren completo de Holguín para La Habana era lleno de gente que iban para la O sea, tú embajada. tenías que ir de Holguín para La Habana y en La Habana entonces coger, montarte en el barco. No, no, eso fue antes del Mariel todavía. Era a entrar, él había dicho que el que se quisiera ir, que se fuera Ah, para la embajada del Perú, que estaba abierto, ellos removieron los soldados, pero como natural. se llenó. Imagínate la Habana entera, no, es como decir, entera la Habana en Guanabacoa. Ey, se le llenó. Pero cuando aquello no había celular ni nada, cuando llegamos a La Habana por la mañana, todos los alrededores de la terminal estaban llenos de agentes de la Guardia Rápida, eso que ellos tienen, con cabillas, buscando todo el que se pareciera que iba a irse Para irse. para Ajá. caerle a cabillazo, porque ya habían cerrado, porque ya no cabía nadie. Yo no sé si tú habrás visto fotos Sí, de, he visto los de la amontonamientos de lo que embajada del traía. Perú, Sí, que sí. la gente estaban como sardina en lata. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues una vez más, decepcionado, me tuve que esconder en casa de la prima mía que me iba a ver a Mazorra. Me escondí allí hasta que pudimos conseguir pasaje y regresar a Holguín. Ya, Eso tuviste que volver para atrás. pero yo eso con el tiempo me he aprendido porque hay veces que la puerta que se cierra, Te eh, abre otras. se abre otra y hay veces que el, tú tú piensas que la salida de tu situación o lo que te va a prosperar va a suceder rápido y como el pastor mío estaba predicando ayer acerca de que no pienses que lo que va a ser la fundación de lo que tú quieras hacer va a ser a través de un camino con una carpeta roja como el Sí. Oscar que te la van a poner Es la ahí. pasarela roja. Ajá, no, es a través de adversidades. Las adversidades son las que te dan el cimiento, porque si no, quizás lo que tú logres se derrumbe. Sí, Es cuando los como cimientos son muy la blandos. parábola de Dios de Jesús
de la casa con buena fundación y la casa hecha en la arena. Ujú. Entonces, bueno, nada, regresé para Holguín y al mes siguiente empezó el Mariel, llegó el Mariel. El Mariel fue también una experiencia inolvidable, Sí, yo puedo imaginar todo ese mundo de gente. porque todavía, por cierto, en una semana nos vamos a reunir en Orlando, 3 amigos que vinimos en la En el misma mismo. guagua. 2 viven allá y yo aquí. Salimos en la misma guagua y nos vamos a reunir con otro amigo que vive aquí, que él ha participado en esas reuniones. Cuando llegamos al Mariel, bueno, aquello fue terrible. Al Mariel no, primero llegamos al campamento de 4 ruedas. Ahí ya ellos habían metido a todos los delincuentes de verdad, la gente que tenía echado 70 años, 50 años, que habían matado. Imagínate todo el mundo junto ahí, como en la película Scarface de Sí. Al Pacino. Entonces, Sí, que bueno, salen en ahí, todas las tienditas de campaña, ajá, todo. no, pero hasta que llegamos, bueno, cuando nos tocó el turno, que llegamos al Mariel, a mí eso fue, esto que te voy a contar duró como 10 minutos. Pero esos 10 minutos me parecieron como un siglo y porque nunca me he sentido tan despreciado como ser humano. Porque tú puedes pensar diferente que yo, pero por pensar diferente que yo, tú me vas a tirar a una muerte casi segura. No tiene sentido. Te va a importar tan poco Sí, sí. que yo muera ahogado, que me coman los tiburones, Todo que por no una llegue, ideología que porque no tiene ningún sentido. hubo varias veces que ellos esperaban a que hubiera tormentas para Para acá. entonces decirle a los barcos salgan. Entonces, bueno, si tú estabas montado en un camaronero, la probabilidad que tú llegaras bien sin problema era mayor que si te montaban un barquito chiquito. Entonces estábamos en la línea y nos estaban montando y estaban llenando un camaronero. Y yo contento porque iba a ir en un camaronero. Y cuando el turno mío de ir ya para el camaronero, cojo con el palo el guardia y me lo pone en el pecho y dice, quédate ahí. Y entonces lo que estaba atrás era una chalupita que el dueño la había comprado en $400 aquí. Imagínate tú qué clase de bote sería. Si estamos hablando hace 44 años, pero todavía $400 no es No, nada. nada aún en aquel tiempo. Cuando me monté, yo podía tocar So, el te mar tocó así. montarte en eso. Me tocó montarme en esa. Pero que el guardia ese me hizo sentir tan menospreciado, como que yo no era... Una cosa es tener resentimiento o hasta odiar a alguien que piense diferente que tú, pero alguien que no tenga ni el más mínimo de respeto por tu vida, que le dé lo mismo que tú, Sí, que bueno, te que se mueve, sienta ¿no? mejor que tú estés muerto que vivo. Eso es fuerte. Sentirse así esa experiencia nunca se me olvida. La tengo ahí y Y todos los años lo peor cuando de todo, me llegues. imagino que es tener que lidiar, imagínate, con todo ese proceso, encima tenerte que montar en una barca, que tú no sabías si ibas a llegar o no. Ujú, Y más viendo que era una barca ridícula, versus a lo que los otros estaban yendo con un barco. ujú, así mismo fue. ¿Iban todos, eran barcas y barcas que iban a la par o iban... Bueno, ellos agrupaban 15 o 20, 30 y daban la orden salga este grupo ahora. Cuando íbamos a salir, el capitán del camaronero le dijo al barquito, porque sabía que ese barquito no iba para ningún lado. Le dice al del barquito que él ni experiencia tenía ni nada. Ya te digo, lo compró en $400, le echó gasolina y se fue para Cuba a buscar a su familia. Bueno, la cuestión es que el del camaronero le dijo, quédate atrás para si algo te pasa, yo te auxilio, te Claro. tiro. No, él quiso caerle atrás a las lanchas Cobra.
Y a la media hora de haber salido el Mariel no se veía ni una luz adelante ni una luz atrás. Y estaba Y todo esto era de noche. de noche. Entonces las olas esas eran más altas que la casa esta. Entonces cogían el barquito ese, la ola hace así, te sube Arriba. y después cuando hace así que se abre, eso cae. Y el golpe. Y ahí, bueno, amaneció y cuando amaneció, el motor se paró y era el alternador, le cambiaron el alternador, la batería estaba Y todo esto a la muerta. deriva ahí. Sí, sin nadie. Lo que nos salvó, bueno, primero Dios, fue que había uno de los que íbamos, había sido marinero de la Andrés González Línez, que era una flota que había en Cuba. Entonces sabía de mar, era marinero de verdad. Entonces le dijimos al dueño del botecito, mira, hágame el favor, vamos a dejar que este hombre se haga cargo de la situación, sí. porque esto es o vivimos o nos morimos. Entonces él se hizo a cargo, él con uno, no me acuerdo en sí que fue, sé que con una parte del barco que era como lumínica, así, un pedazo de aluminio, pero plástico, lo picó en pedacitos y empezó a tirar señales. Y alguien vio las señales que nosotros vimos, un barco lejos y quizá nada más con un anteojo bueno, la cuestión fue que al poco rato venían los guardafronteras cubanos por un lado y un helicóptero del Coast Guard americano. Y cuando el Coast Guard americano, el helicóptero hizo así, viró como para que vieran los misiles que traía abajo. Y el guardacosta cubano enseguida cogió, regresó. Entonces ellos se quedaron ahí, no nos podían montar porque éramos muchos. Pero se quedaron ahí hasta que consiguieron a alguien que nos pudiera recoger. Y llegamos. Llegamos al Cayo West. Key West. De Key West. Eso fue increíble. La llegada, todo también organizado. El recibimiento, lo recibieron bien. Sí, el recibimiento, ya había comida, arroz con grill, lechón asado, refresco Coca-Cola, pero era todo lo que tú quisieras, porque todos los restaurantes cubanos de Miami estaban mandando comida para allá. Sí. Eso fue la ciudad completa se tiró a ayudar. Entonces, después nos llevaron para Opaloca. En Opaloca nos acabaron de procesar. Mucha gente lo mandaron para otros lugares. Yo, gracias a Dios, me quedé aquí mismo. En aquella época tenían que ir a, ¿cómo que se llama el building que está ahí que lo alumbran siempre de rojo, que era para pedir las ayudas? No, la Torre Libertad no. No, eso fue la gente antes Eso fue que del Peter Pan. nosotros. Sí. Okay. Entonces ahí nos procesaron y nos llevaron para el Orange Bowl, que era el antiguo estadio de fútbol, que es donde está el Marlins Stadium ahora. Y ahí había carpa, ahí estuve y venía mucha gente por la cerca a ver si había algún familiar o alguien. Conocí una gente y ellos eran un matrimonio, él era cubano y ella era puertorriqueña. Muy amable, muy cariñoso, me trajeron comida como 2 días y al segundo día me dijo, ¿tú quieres ir a dormir al bote de nosotros? Pero para el cubano el bote es un botecito Sí. como el que yo vine. Chacho, era un yate con baño, cocina, comedor. Estoy diciendo un Sí. bote de toda una Bueno, casa. Ajá, entonces yo dormía ahí, vivía ahí y ellos me recogían por la mañana, me llevaban para el restaurante que tenían. Wow. Entonces yo limpiaba, botaba basura, Sí, los ayudaba. hacía mandado. Y ahí estuve como mes y pico. Al mes y pico vino un señor que yo conocía de niño, que era cuñado del tío mío de Santiago. Y él me recogió y me llevó, Rafael Burgos. Me recogió y me llevó para su apartamento. Me consiguió un trabajo en el aeropuerto bueno en una compañía
limpiando los aviones, cuando aquello no era como ahora, que lo que te dan es refresco y una galletica. Cuando aquello daban filet mignon, eh, Wow. comida gourmet, los Sí, sí. vuelos, que Sí, los vuelos tenían comida. toda la hambre vieja que traigo de Cuba se Se, la se, maté ahí en el se aeropuerto. sanó ahí. Ahí se sanó porque la comida era exquisita, todo. Y se comía lo que uno quisiera. No se podía llevar nada, pero se podía comer de todo. Entonces, allí al lado del restaurancito yo no sabía que la palabra university se usaba tan a la ligera aquí. Yo pensaba que donde quiera que dijera university era que era una universidad Ajá. y era un banco. Pero me dijeron, no, aquí este es un banco, pero mira, aquello es una escuela. Entonces fui allí, me matriculé, ¿A estudiar inglés? no estudiar contabilidad e Contabilidad. inglés. Pero allí empecé a estudiar, pero lo que estaba enseñando allí yo me lo sabía ya. Yo lo había dado en Cuba, entonces les hacía falta un contador y el profesor de contabilidad les dijo, mira, dale trabajo a este muchacho, que este muchacho sabe lo que está haciendo en la contabilidad. Todo lo que le estoy enseñando ya él se lo sabe. ¿Qué edad tenías? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? 27. Entonces empecé a trabajar de contador ahí. Llegué a ser jefe de contabilidad allí, del departamento cuenta por cobrar. Entonces, todavía estoy con él, que tenemos una amistad muy buena y yo muy lleno de agradecimiento. Había un CPA que iba a hacer las auditorías de ahí, de los fondos federales que se usaban en la escuela. Y entonces me dijo un día, mira, pasa por allá por mi oficina, para que te voy a dar un trabajito. Y me empezó a dar trabajo y trabajaba con él. Tenía 3 trabajos y estudiaba y después me puse a estudiar de verdad en la universidad, pero que se hacía difícil el aprender el inglés, por una parte. Por la otra parte, Miami era El peor lugar para como aprender Al inglés. Pacino. No, era como la película Scarface, Sí, que la gente había matándose todos los días. mucha droga, me imagino, también por las calles. Al cruzar la calle donde yo estaba estudiando, había una gasolinera y trabajaba un amigo mío de Holguín. Discúlpame, ¿era así igual que en la película? ¿Eh? Scarface. ¿Era tan Sí, así? sí, 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 sí. Era bien violento. Y bien violento. Porque mucha gente, Sí, que también, en- discúlpame, con el sexo no solo viene gente preparada, sino venía de toda clase de personas, ¿no? sí, Porque ellos pero aprovecharon también para sacar sí, a... pero que la imagen que le habían dado a todo no era la imagen de lo que es Estados Unidos. Es como ahora el cubano, en Cuba no sabe lo que es Estados Unidos. Ellos le creen Sí, a lo que el gobierno dice. Y este es un país de orden. Y siempre ha sido un país de orden. Entonces, por eso a veces la gente pasa trabajo porque ellos no quieren seguir las instrucciones que le dan para ir a esta oficina o la otra, porque quieren hacer lo que fulanito le dice que él hizo. ¿qué le hizo? Sí, sí, sí. Y eso no funciona, porque todo aquí es por zip code y el área de tu vive o por tu edad. Siempre crean ciertos grupos demográficos que basado en eso que ellos van llamando y procesando. Entonces, la cuestión fue que mucha gente, hoy día, muchos me han dicho, yo no sabía lo que era este país, yo si hubiera sabido, porque ellos ven la vida que yo llevaba, y muchos me han dicho, Licea, si yo hubiera sabido, pues yo no sabía. Entonces muchos que habían estudiado en Cuba conmigo, que estaban estudiando allá, yo los embullé para que empezaran a estudiar conmigo, pero la mayoría no quiso hacerlo. Empezaron, pero no tenían paciencia. Y tú no puedes llegar a un lugar y esperar que en 2 días Tengas todo. porque si lo tienes todo, todo se te va a ir también, porque entonces no vas a apreciar lo que tienes, no lo vas a cuidar, no lo vas a proteger.
Eso es algo que veo sobre todo con las personas que llegan ahora de Cuba. O sea, pero los jóvenes que llegan de Mm, Cuba hoy en día quieren todo ya, sí, inmediatamente. Y sí. tienen que aprender que no todo se consigue así, sino todo lleva un proceso, todo es una transición en la cual hay veces que lo vemos como dificultades, pero esas dificultades es lo que nos va forjando para después ser quienes somos. Bueno, la realidad es que eso tú lo ves con los cubanos porque es lo que nosotros más vemos Bueno, en y está general, magnificado, pero en por- general es- el ser humano en esencia es criatura de la gratificación instantánea. ujú, Pero cuando uno aprende, uno sabe que la gratificación instantánea no es lo que te da solidez a a el largo camino plazo. que tú vas a labrar, Ujú. sino la paciencia, el tiempo, a través de la fe. Eh, y entonces, bueno, es que tú de verdad recoges la cosecha. El, yo no quiero dedicarle mucho tiempo a eso porque no, en realidad no es el caso, Sí. pero hay muchas veces la gente que querían hacer dinero rápido y no funciona así. Ujú. Empezando porque mientras más dinero tú hagas, mientras más rápido lo hagas, menos tú lo sabes administrar. Y tú crees que siempre va a ser así y no es así. Cuando tú tienes que contar el peso, el 2 pesos, los 5 pesos y, y estirarlo, es como tú aprendes a manejarlo. Sí, Es porque la así, así, así. Finance 101, Ujú. de lo más básico. Entonces ellos no quisieron estudiar y desafortunadamente muchos muy inteligentes, gente muy inteligente, muy capaces, no estudiaron aquí y hoy quisieran haberlo hecho diferente, pero es tarde. Pero yo aprecio que por lo menos hubo uno que lo hizo. Hay algunos que lo hicimos, que estudiamos, pero somos los menos de los que venimos de María. Entonces, bueno, debido a esas cosas, cogí, me fui para Nueva York. Me fui para Nueva York porque yo era fanático de los Yankees. Y cuando empecé a entender la canción New York, New York, que la ponen cuando se acaba el juego, yo la lírica para mí era como que esa canción la habían escrito para mí. Ah, ujú. Que ese soy yo porque yo soy uno que quiere andar realengo. No soy de tener posesiones porque para mí, y eso yo muy particular, yo no juzgo a nadie ni nada, como Dios me hizo a mí. La, la libertad y la oportunidad de yo poder volar, volar quiero decir como si tuviera Sí, dos sí, sí. alas, y volar para donde yo quiera volar, a la Ir a hora que donde tú quiera quieras ir, volar. sí. Eso Eso no es se lo paga. que para mí me satisface más, como natural. No hubo gratificación instantánea en eso, porque eso me tomó así que 40 años Conseguirlo. poder hacer eso. Ajá. Pero Que fue más llegó bien que... todo este proceso que ha pasado hasta el día de Ajá. hoy. Pero me fui para Nueva York, allá estudié en la universidad. Allá me pasó una de las experiencias y es una de las cosas que a mí me gusta compartir más con los jóvenes. Yo una vez fue en la graduación de uno de mis hijos de la universidad, el note speaker, él dijo que si, porque uno tiene que tocar en la puerta para que las oportunidades se abran, pero él dijo, si no hay una puerta donde tocar, haz el marco y haz la puerta y Puerta, ahí toca. toca. Tú haz la Construye la puerta. oportunidad. Ujú. Entonces,
Eh, yo es una de las cosas que comparto más con la gente joven. Yo allá en Atlanta tuve oportunidad de ir a varios career conferences de muchachos que estaban en high school, de escoger carrera para reclutarla para estudiar contabilidad, porque contabilidad es una carrera muy buena en este país. En Cuba es lo peor de lo peor, pero aquí es una de las mejores. Eh, y en ese proceso de compartir siempre ha estado esa parte de que la gratificación instantánea uno tiene que desterrarla por completo del proceso de tomar decisiones en la vida. Sí, eso sí. Porque, y yo gracias a Dios que lo aprendí, eso y el decir no. Saber decir no. Porque los no me han salvado muchas veces de muchas cosas. Y estando ya en Nueva York, esa otra cosa que yo le digo a los muchachos jóvenes es que muchas veces la gente se pasa horas y horas al frente de una computadora tratando de encontrar el trabajo ideal que uno quiere. Y en realidad uno no sabe cómo le va a llegar el trabajo que uno quiere. Que tú vas a traer. Michael Bloomberg, un ejemplo. Michael Bloomberg fue el primero en graduarse con un MBA de Harvard, el primer judío. Y el primer trabajo que él tuvo en Nueva York con un MBA en Harvard fue en el cuarto de la correspondencia, poniendo cartas aquí y allá. Eso le pasó también a Rubén Blades, el cantante, que abogado. Él quería entrar al mundo de la música, pero todo el mundo le pasaba por el lado, pero él fue a pedir trabajo en la Fania y no había trabajo, pero no puedo hacer cualquier cosa, aunque sea barrer el piso. Le dieron el trabajo de la correspondencia y empezó a componer y a pasarle las canciones a la gente y así se fue dando. Pues si tú estás en la casa al frente de la computadora buscando el trabajo perfecto, quizás No nunca existe. encuentres el Ujú. trabajo perfecto. Pero si tú estás en cualquier lugar, hasta barriendo el piso, puede que alguien se fije en ti. Yo siempre he recomendado que, por ejemplo, si, digamos, te gusta la construcción y no sabes construir, pero te gusta. Construir, te estoy hablando de una pared. Ves y hablas con una empresa. No, yo no sé construir, pero puedo ayudarte a alcanzar un martillo, puedo, Mm, para que se fijen en ti y de esta forma vean también que tú tienes ganas de aprender y te enseñen. Todo lo La, aprendemos, aquí todo mm, se aprende. la ética Aquí de en trabajo es muy importante. La ética de trabajo es muy importante. Y, por ejemplo, el, si tú estás en la computadora, tú no estás expuesto, tú tienes que estar expuesto donde alguien te vea. Yo tenía un pastor en Nueva York hace muchos años que decía, si tú estás recibiendo welfare, tú nunca vas a ser el jefe de la oficina de welfare. Pero si tú empiezas en McDonald's limpiando el piso, tú puedes llegar a ser el manager de un McDonald's o el dueño de un McDonald's. Y es verdad. Pero mira, Michael Bloomberg empezó ahí y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. así es. Porque oportunidades están ahí, lo único que uno tiene que hacer nada más es estar expuesto. Bueno, pues en Nueva York yo cogí, estaba de taxista mientras estudiaba, pero el taxista era un trabajo bien peligroso. En la base que yo trabajaba mataron a 3 choferes por asaltarlo. No merecía la pena. Entonces, No merecía la pena. no. Pero bueno, no, es lo único que Sí, 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 sí. que Que te me pagaba sostenía. buen dinero y tenía cierta independencia y tenía tiempo de estudiar. Lo que cogía un cliente o cogía otro, podía abrir la libreta y estudiar. Eh, yo tenía una Station Wagon, que es como una, tú sabes, una Station Wagon son como una, ya eso ya ni la hacen. Son como unas guaguitas que son abiertas atrás, que eran el carro de la familia antes que hubiera van. Antes que hubiera van, lo que había eran Station Wagons.
Entonces, ahí ponían las planchas de Chirac, los que iban a Sí, comprar a un ya te lumberyard. entiendo, ya sé lo que me Cuando estás aquello diciendo. no había ni Home Depot, ni Lowe's, ni nada de eso. Pero hay un lumberyard en Manhattan y el dueño, yo ya lo conocía porque yo iba allí a responder frecuentaba. llamadas. Me dice, chico, ¿por qué en vez de yo llamar a la base para que te manden a ti otro? Como tú estás estudiando, tú no te quedas aquí, te vas para allá abajo para el basement, estudia y cuando necesitemos un delivery, tú subes y lo Y haces lo y hace. ya ahí es tuyo. Y Bueno, ganan todo el mundo. perfecto, así lo hice. Entonces no salía de allí, estaba allí y nada más hacía delivery allí. Había gente de los que trabajaba allí que me fastidiaban. Me decían que yo estaba estudiando para ser bean counter, porque contar frijoles. Y yo, está bien, voy a contar frijoles. Pero un día, el dueño había veces cuando tenía oportunidad, iba por ahí abajo y conversaba conmigo. Él le gustaba también, él era programador por su cuenta, aprendió él solo, autodidacta. Yo estaba todavía casi ni en los pininos de eso, pero estaba inclinado por esa Sí, le parte de la gustaba bastante contabilidad. eso, sí. Precisamente porque, como te digo, el cerebro mío dio, lo puso los circuitos así que son, la lógica es muy importante, la secuencia de eventos. ¿Qué es lo que viene después? Después. La probabilidad que sea esto está dada en gran medida por lo que ha pasado o la frecuencia. Sí, todo es matemático. Entonces, bueno, pues todas esas cosas me inclinaban. Y un día el contador se enfermó y él me dijo, oye, estaba apurado, ¿tú me puedes hacer esto? Le dije, claro, sí, cómo no, yo te lo hago. Yo había tenido ya disposición hasta de antes porque una vez había trabajado, yo manejaba carro mecánico, pero no había manejado camión Automático. grande. Oh, ya, ya. Pero trabajaba en un trabajo duro que estaba fuerte y un día el chofer no vino. Y me preguntaban, ¿tú manejas camión? Ah, muchacho, toda la vida Toda la vida. maneja camión. A Me manejar que monté el camión. Oye, muchacho, eso era, la compañía estaba en New Jersey, al otro lado de Washington Bridge, había que cruzar para Manhattan y era cuesta arriba. Entonces había que tener el carro ese que no se te fuera para atrás, Con el porque pedal a la estaban mitad. así, los carros estaban ahí pegados uno al Sí, lado del sí, sí, otro sí. para entrar a la ciudad, pagando el toll. Con el freno y con el pedal del Ajá, embrague, los dos así ahí. mismo. Eh, bueno, me quedé después de eso. Cada vez que hacía falta un chofer me llamaban hasta que me dieron un camión. Y la disposición y la decisión rápida, Sí, de tomarlo, de ya. decirse que sí, aunque si tú crees que lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien. Bueno, la cuestión fue que se enfermó de nuevo el contador. ¿Quién te dice a ti que una de las primeras víctimas de SIDA de Estados Unidos fue el contador de allí? Y cuando él ya no pudo venir más a trabajar más, ¿a quién tú crees que le dieron el trabajo? A mí me dieron el trabajo. Al cubano que no sabía casi inglés, El que iba a contar el que fichero. al que iba a ser bean counter, al que era chofer de allí, le dieron el trabajo. Porque estabas Y, preparado para el momento exacto. pero ellos me habían visto. Ellos sabían mi ética de trabajo, mi dedicación, cómo yo hacía las cosas allí. El trabajo, hacer delivery, lo hacía con excelencia. Tú no puedes como... Y la Biblia, Menospreciar un trabajo ni nada. la Biblia lo dice, tú no puedes, a ti no se te puede confiar con los millones y no se te puede confiar con los centavos. Tú tienes que manejar lo pequeño para tú manejar lo grande también, Ujú. para que haya confianza en ti. Y ya él había visto, había proyectado que ese hombre que trabaja de chofer, que es un trabajo que no requiere mucho conocimiento y nada, es capaz de hacer este otro trabajo porque ya me ha demostrado, de cierta manera,
su conocimiento, sus habilidades y tiene la ética de que puedo contar Correcto. con él. Y entonces estuve ahí, me ayudó a hacerme ciudadano americano, mandó el abogado del que fuera a mi cita de inmigración para ciudadanía, me dio una carta que en la carta puso, yo sé que él no va a trabajar por mucho más tiempo aquí, porque él sabía que lo que había para mí, Era mejor. él lo veía más que yo, porque yo en aquel tiempo todavía no tenía esa visión, ni tenía ni idea. Pero él dijo, el futuro de él es más grande que este lugar. Después que me gradué, me dio 3 meses pago para que no tuviera que trabajar y estudiara para pasar el examen de CPA. Mira qué bueno. Pasé el examen de CPA. Ahí tuve que perseverar por un buen tiempo para conseguir un trabajo, porque todavía en aquel tiempo el inglés mío mejoró con los años, pero ir a una entrevista y hablar, como decimos nosotros, inglés de caballito en Nueva York, no, aunque Sí, Nueva York tiene una cosa por esa parte, que ellos aprecian tu esfuerzo y sí, la aprecian persona de que que tú lo hagas lo intentas. mejor para comunicarte, no le preocupa tu acento ni nada de eso. Bueno, la cuestión fue que pasé el examen, después cogí el trabajo federal. El trabajo federal fue muy gratificante porque el, son cosas que tú vienes a ver cuando yo llegué de Cuba en un bote, la mayoría de mis colegas ya estaban ahí en el gobierno federal, en posiciones. Cuando yo Y llegué tú de estabas Cuba, llegando en ya un ellos bote. estaban allí. Y tú estabas llegando en un bote. Entonces, 10 años después, Tú eras el llego que estaba yo allí. y a los 3 años yo soy el jefe de ellos. Y no era porque En yo te digo que ellos superación. lo pudieran haber hecho también. Yo todavía, y es una de las cosas que a mí me duele. No es que me duela en sí, porque bueno, es el plan de Dios para mí. Pero de todas maneras, yo sé que es triste tú ver gente que tú has conocido toda tu vida en Cuba, que son inteligentes, capaces, y que por solamente haber tomado esa mala decisión de quedarse allí, Ujú. la vida de ellos en un infierno y la mía Así es. es una vida llena de gozo por donde quiera que la miro, por la gracia de Dios. Que es algo que de muchas maneras lo que estuvo a mi alcance estuvo al alcance de muchos otros, pero muchos otros No lo hicieron. que quedaron en el camino por diferentes razones. Lo que quiere decir que yo no me puedo, yo no me, si- nunca me he sentido dueño de lo que he logrado porque he estado alrededor de mucha gente que de talento y que han tenido todas las cualidades, pero que esa sola mala decisión que tomaron, política, Sí, también quizás sea. le costó la vida. Ujú. Sí, Y, literal. literalmente, porque ellos no. El otro día yo tengo un amigo que me mandó a decir, no puedo decir ni que estoy muerto en vida, estoy muerto en muerto, porque estoy muerto, no estoy en vida. Así es más. Entonces, yo nunca me imaginé, y ese es un verso que yo siempre me acuerdo que la primera de Corintios 2:9 que dice que eh, no hay ojos que puedan ver, ni oídos que puedan oír, ni mente que pueda imaginarse lo que Dios tiene para aquellos que lo aman. Porque si alguien me hubiera dicho que yo iba a haber vivido la vida que he vivido, No te lo hubieras creído. yo, imagínate, un guajirito de Holguín, jefe de una sección del gobierno federal de todo Estados Unidos, Así en mismo. Washington, viajando por todo el país, enseñando a la gente que ya estaban ahí cuando yo Después, estaba llegando en un bote.
después de haber llegado en un bote. Ya yo estaba en esos trabajos. Una Mejor parte, historia de superación yo creo que no he escuchado en mi vida. por la gracia de Dios, yo creo, también muchas veces lo que pasa es que la gente se acomoda. La gente se acomoda y no alcanzan el ¿Sabes total potencial que que eso ellos tienen. lo he visto mucho en este país? También se puede ser que sea el sistema, ¿no? En el que vive cada persona, pero se meten en un trabajo, se quedan en ese trabajo toda la vida, no se intentan superar, no intentan salir adelante, seguir. Yo he trabajado en muchas cosas desde que tengo 15 años, pero cuando llegué aquí, empecé en el trabajo en el que hoy en día estoy, pero siempre busqué la forma de desenvolverme y hacerlo mejor, más cómodo, más dinero y más tiempo. A mi comodidad, según he podido, y nunca me ha fallado. Pero veo mucho eso, que las personas llegan, se quedan en una cosa, no intentan superarse, no intentan sacar ese tiempo extra para decir, ok, me voy a seguir esforzando, voy a seguir construyendo lo que quiero. Yo llevo 9 años aquí, pero en 9 años yo pocas veces he descansado, porque sé mis objetivos, sé lo que quiero. Ujú. Y si no lo sigo yo, nadie lo va a seguir. Ajá, Y así cuando alguien es. viene y te dice, oye, vámonos de fiesta, digo, no, yo no puedo, tengo cosas que hacer. Pero si me hubiera ido de fiesta cuando me hubieran llegado las oportunidades, entonces no hubiera estado preparado para esas oportunidades. Ahora la gente ven, ay, pero mira qué casita más linda, qué Sí. buen diseño, cuántas cosas bonitas. Y ver cómo tú has logrado eso. Porque mientras otros No, muchas están, personas me han preguntado, dice, oh, wow, ya tú te compraste tu casa. Y digo, no, esta es la quinta que tengo. Me dice, ¿cómo? Digo, ¿cómo? Trabajando, pero trabajando y mucho. Lo que sí, trabajo, termino mi trabajo y sigo trabajando. Y sigo pensando en de qué forma puedo seguir adelante. De la forma más cómoda, pero más factible. No sé si me comprende. sí, sí, Es intentar utilizar la mente. Para eso la tenemos. sí, sí, y no, el conformismo es Es malo. el enemigo número uno del No te digo que mañana. seas totalmente materialista, pero por lo menos ten unos objetivos marcados para poder vivir de una Bueno, forma. sí, pero el conformismo va, lo material de cierta manera es un subproducto del el estilo de vida eh, donde tú persigues eh, la superación, la excelencia en cualquier cosa que tú vayas a hacer. Yo pienso que si tú te enfocas, es como vive como un rico para ser un rico, entre comillas, ¿no? Cuidado, que Ujú. eso tiene un hilo muy fino. Hay personas que se equivocan, pero yo soy de las personas que piensan así, que te tienes que empujar a hacer las cosas que no quieres hacer para poder seguir adelante y seguir consiguiendo más objetivos. Una filosofía que tengo. Sí, yo, ¿qué te puedo decir? Todavía, yo tengo 71 años. Llevo ya 10 años retirado. Yo no he dejado de soñar. Los intereses han cambiado, pero todavía sigo haciendo un poco de trabajo. Todavía sigo durante todo ese tiempo estudiando, aprendiendo nuevas tecnologías. En aquellos tiempos cuando eh, Windows cambiaba, yo hacía cola hasta de la noche antes para coger la nueva versión y aprendérmela. Y lo mismo con Excel y por ahí fue donde empecé a hacer programación y a crear aplicaciones. Y, y sí, estoy retirado, pero no estoy retirado. Yo llevo en todo el sentido, llevo una vida activa y todo. Y sobre todas las cosas, quiero hacer esto que estoy haciendo porque como tú y yo estábamos conversando ahorita, la nueva generación lo necesita. Sí, así es. Y hay mucha gente que, por ejemplo, esta muchacha que te mencioné, que no van a mencionar el nombre porque bueno, es bueno lo que digo de ella, de Anne Cristo. Ella, yo le estaba diciendo el otro día que yo la La miras. admiro
y mito, porque ella ha logrado cosas con mucha más dificultad que yo, porque llegó aquí después que yo y para tener una maestría de la Universidad de Salamanca, Es difícil, sí, sí, es complejo. y lo ha logrado. Entonces, y también tiene esa misma pasión porque otros vean que también son capaces de De hacerlo. hacerlo, sí, es que ese es el objetivo, que las personas puedan ver que si usted que llegó en una balsa, mira hasta dónde llegó. Como personas jóvenes que sus padres los han traído para aquí, les dan, prácticamente han tenido todo. O sea, no todo lo material, pero sí las condiciones creadas para poder. Ujú. Porque aquí está todo. Aquí Sí, tú puedes sí. estudiar, puedes irte a estudiar. Si no tienes dinero, te lo financian. Y si no hay programas que te dan becas, Ujú. hay muchas formas de salir adelante. ¿Me entiendes? Igual el esfuerzo físico. Hay personas que no les gusta estudiar. Yo conozco gente que no han estudiado y tienen más dinero que personas que han estudiado. Sí, también, también. O sea, El, está abierto. hay que identificar qué tú vas a hacer ¿Qué te y gusta poner hacer toda tu pasión en en eso. eso? Exactamente. Toda tu pasión. Así es como funciona. Eso sí hay que vivir apasionadamente. Cualquier cosa que vaya a hacerlo. Yo ahora me dedico más el correr y no voy a ganar ninguna carrera, pero la corro y llego. Lo mío, la meta mía es llegar a la meta. No es una carrera contra nadie, sino contra ti mismo. Ajá, así mismo. Ujú. Y para llegar a esa meta, yo sé que es un esfuerzo diario. No es el día ese, no me voy a levantar, oh, hoy voy a hacer un maratón, voy a llegar a la meta. No, yo sé que tengo que prepararme todos los días. Y lo mismo cuando ando por los caminos en España, porque en todos esos lugares también es para los dos, el que está empezando y el que está buscando que las puertas se le abran. Tú tienes que estar expuesto para que se te abran las puertas. Y el que ha podido humildemente lograr algo, también tiene una responsabilidad social de no quedarse en casa y salir Ujú. y compartir Y ese compartir, mensaje exactamente. con otro, para que otros puedan también Todo es una cadena. tener, porque hay algunos que Dios les da ese don de decisión, de seguir, de andar, de perseguir los sueños. Hay otra gente que hay que ayudarlo A un motivarlo poco, para que a puedan seguir. motivarlo para Ujú. que Para que viva en ellos también busquen lo sus que sueños. nadie, Ujú. nadie puede vivir la vida de nadie. Cada cual Así la es. tiene que vivir. Pero por lo menos es darle esa confidencia Así mismo. para que la gente pueda Seguir seguir. adelante. Ujú. Pues nada, te voy a agradecer muchísimo que hayas venido a mi podcast y hayas Bueno, compartido tu experiencia sí, de vida. Ha sido gratificante y me ha encantado esta charla que hemos tenido los dos. sí, Y de verdad que ha a mí sido muy también. buena. Muy buena. Y te deseo lo mejor porque Gracias. lo que estás haciendo en realidad estás materializando un compromiso tuyo social, Sí, que esto es es uno. de que otros puedan hacer lo que para ti eh, has podido lograr porque tú tienes esa iniciativa. Ujú. Dios te ha dado un don para tú poder tomar la iniciativa. Hay gente que hay que ayudarlo un poco. Correcto, Y sí. por lo menos esto los ayuda a ver Es un que es puente. posible, Es un de que es puente. posible. Es así, es posible. Todo es posible. Solo es Ujú. proponérselo y seguir adelante. Y intentar buscar un ejemplo a seguir, una persona que te mire, por el cual tú te digas, yo quiero ser como él. Mira, yo tengo un amigo, que por cierto, uno de esos tres que vinimos de Cuba. Él no tuvo ninguna educación en Cuba. Yo creo que no terminó ni la primaria. Él era soldador en Cuba. Él aprendió refrigeración, se llama Juan González. Aprendió refrigeración y todavía, él es quizá un año mayor que yo, todavía está persiguiendo excelencia y aprender, porque el aprender es una tarea de toda la vida. El Nunca día dejas que de tú aprender. pienses que ya aprendiste todo, ya déjate de aprender ahí. Sí, sobre todo el hecho de apoyarte. O sea,
yo creo que es más difícil aprender a aprender Mm. que no saber nada y aprender. Pero es muy bueno dejarse a veces guiar por personas que ya han pasado por el camino Claro, claro. y de esa forma uno poder aprender de esos errores. Porque si ya viste que alguien lo tuvo el error, no lo tengas tú. Intenta aprender del error de esa persona. Y ese es el problema, que la gente escuchan muchas veces, pero lo que le conviene. O quieren escuchar lo que se aplica a otro lugar, y esto es con referencia a Cuba. La vida de Cuba es una vida subterránea, la economía es no es una, nada tiene orden allí. Entonces tú no puedes traspolar aquello a esto aquí, porque no te va a dar resultado. Tú tienes que buscar la manera de escuchar al que ha estado aquí, pero muchas veces la gente, mira, yo cuando llegué, uno de los primeros mentores que tuve, me dijo, para aprender el inglés tienes que divorciarte del español, hasta que logres soñar en inglés. Yo sueño en inglés, yo no sueño en español. Y me enfoqué en eso. Yo soy tengo esa habilidad que Dios me ha dado de concentrarme en lo que voy a lograr. Pero aún si no la tienes, tienes que escuchar del que te dé consejo que ya ha hecho algo. Exactamente, es un mentor, son los mentores. Sí, no alguien que lo hacía en Cuba así y ahora llega aquí y quiere seguir haciendo lo mismo, no puede. No va a funcionar. Así mismo es. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad te lo agradezco. Un Un placer. verdadero placer tenerte aquí. Pues desearte lo mejor a ti en lo que estás haciendo y que el día de mañana tenga muchos mensajes, contactos de gente que están agradecidos que han podido ver la vida diferente gracias a lo que tú compartes en el podcast. Sí, eso es lo que voy a intentar hacer, a ver si las personas, tú sabes, es animar un poco a la Sí, gente joven. porque Creo fíjate, que sinceramente, en este mundo que estamos viviendo actualmente, la gente está desmotivada, sobre todo la juventud. No, como no quieren, tú sabes, salir adelante, no quieren luchar, no sé por qué, pero creo que es un momento idóneo para hacerlo. no hay nada más gratificante, no solamente decirle a alguien, esto se puede hacer así, 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 sino darle la mano y andar con ellos. Un pedazo, un tramito nada más, hasta que Es como coger a tu hijo y enseñarle a montar bicicleta, lo mismo. así mismo. Lo estás sujetando a la bicicleta hasta que un día lo sueltas Y ya, y ese ya no solo, lo tienes que hacer así mismo. solo, Muy buen ejemplo. él solo vaya. Y así es en la vida. Hoy día Yo me he topado con gente que le he preguntado sobre un tema determinado, que son especialistas en algo. No, discúlpame, ¿cómo se hace esto? No, eso no se puede, eso después, eso. Nunca te cuentan nada. Pero hay otras personas, yo lo he hecho muchas veces, que me han preguntado cosas. ¿Cómo se hace esto? Mira, se hace así, 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 así. bueno, Si no sabes hacerlo, no pasa nada. Ven a mi casa, yo te enseño. Eso es simple. como esta muchacha que te estaba No contando, estamos para pelearnos entre nosotros, estamos para ayudarnos. claro, como te estaba contando esta muchacha, Anet Cristo, que en Cuba le dijeron que ya no era material universitario. Y nadie le puede decir a nadie que tú no eres material universitario. Así es. Si está en tu corazón serlo, tú lo vas a lograr. Y para mí no hay nada más gratificante que no hay nada material que sea más gratificante que el uno poder compartir y sembrar una semilla en la vida de alguien y ver que esa semilla dé fruto y tú veas que lo que esa persona está haciendo hoy día, parte de eso eres tú también, lo que Así tú es. pusiste ahí. Así es. Es como, digamos, no es como, lógicamente vas a conseguir tus objetivos, sea material, lo que sea, pero lo más gratificante es cuando llegas a ese punto, decir, pude hacerlo, Ujú, así es. lo pude hacer. Porque a todo esto, a todo el mundo, siempre hay personas que van a estar en tu contra, siempre va a haber uno que va a Claro, decir, sí, "Oye, sí. no sirves para hacer eso", pero tú propóntelo.
y sigue para adelante y hazlo. Eso es lo mejor que hay. Así que nada, perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ti.